Pues sean bienvenidos, bienvenidas señoras y señores, estamos en el mes de la Navidad, pero hay más cosas allá de la Navidad, es decir, la Navidad, el mes de diciembre, sabemos que por excelencia es lo que predomina en nuestras mentes, la magia, la alegría de la Navidad, pero hay muchísimas más cosas, como por ejemplo ese libro que ustedes están viendo en pantalla, un libro que se presentaba la pasada semana. Un libro que, si están viendo el título, Primavera Sanchista, pues da mucho que pensar. Es decir, que puede ser, podemos pensar cualquier cosa, pero para hablar de ello, para hablar de este libro, Primavera Sanchista, tenemos a la persona que lo ha escrito, el autor, Alfonso Muñoz. Muy buenas. Buenos días, José. Pues aquí estamos para hablar de mi libro, como se suele decir. He venido a hablar de mi libro, leche. Bueno, ¿ha costado mucho escribir el libro, mucho tiempo o mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo? De todo un poco, no solo esfuerzo, tiempo, sino también dándole vueltas a si es necesario escribir un libro o no. También eso es importante, ¿no? Pero es verdad que llevo mucho tiempo escribiendo el libro, desde empecé casi en el año 2011, ¿no? Y ha terminado de parirse ahora hace poco, ¿no? Bueno, es el pasado 30, la semana pasada, hubo una charla coloquio con el Mm. ministro, creo que lo estamos viendo en pantalla, y luego se presentó el día 1, ¿no? Confírmame este dato, estamos pasando las dos portadas de lo que mandaste, o se mandó la editorial de publicidad para promocionar un poco la presentación. Efectivamente, el día 30 lo presentamos en Córdoba con José Luis Ábalos, que en su momento, cuando fue secretario de organización y fue ministro de Transporte, actualmente es diputado por Cortes, y también el día 1 lo presentamos en Pedroa, en mi municipio. Sí. Bueno, ya más relajado, me imagino, ¿no? Después de la presentación, ¿cuánto ha durado este parto, más o menos? Bueno, como te decía, ¿no? Este libro llevaba mucho tiempo escribiéndolo. De hecho, los hechos que se recogen en el texto pues vienen desde 2011 hasta 2018, ¿no? Y ha sido varios tiempo escribiendo, bueno, en principio recopilando mucha información que es necesario, ¿no? Y luego intentando amordar toda esa información, darle forma para que al menos sea un poquito más atractivo para leer, para el lector, ¿no? Y eso cuesta también mucho tiempo para los que no somos expertos en la escritura, ¿no? Pero sí, ha costado darle forma, ¿no? Más que un parto, por lo tanto, más de 9 meses. Sí, más que un parto, te Y lo aseguro. te habrás quedado a gusto, ¿no? Sí, al contrario del parto, en este caso no ha sido doloroso. Yo te diría que ha sido gratificante. Bueno, Alfonso, a lo que voy, el título da mucho juego, y más en este momento que estamos viviendo de sanchismo. Sí, el título lo dice todo. De hecho, como comentábamos antes, viene a contar, en cierto modo, como un militante de una agrupación pequeña de Andalucía se ve inmerso en mitad y en la mayor encarnizada por la disputa del poder en el seno del Partido Socialista. Es decir, eso puede ser un poco, en síntesis, a qué responde el texto, ¿no?, del libro, ¿no? También responde a temas locales, como por ejemplo puede ser el hecho de que muchas agrupaciones de nuestra provincia pues apenas se conozca información de qué pensaban los compañeros socialistas en determinados momentos de la historia concretos. Por ejemplo, me estoy refiriendo que hay agrupaciones que surgen en 1911 y no conocemos qué pasó durante la guerra civil, durante el golpe de Estado, durante la represión, el franquismo, y falta mucho testimonio, mucha información, sobre todo a nivel local, que al fin y al cabo yo lo que pretendo también con este libro dejar constancia de qué pensaban unos socialistas en un momento determinado, como aquí, por ejemplo, pudo pasar con la caída del bipartidismo, la irrupción de los partidos emergentes, la crisis económica en su momento, la moción de censura. En cierto modo vengo a recoger qué pasaba en esos momentos en el seno del Partido Socialista o qué pensaba incluso los militantes en esos momentos críticos y complicados y convulsos de la historia política de nuestro país, ¿no? Eso es un poco más o menos en lo que recoge el libro, pero claro, este libro viene a consecuencia de que tú eres político, has sido senador en la última legislatura, has sido secretario general, perdón, representante, portavoz del Grupo Socialista e incluso concejal, ¿no? Y tú lo que recoges aquí es esa experiencia, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pues como te decía, el libro empieza desde 2011, cuando yo entro en política y empiezo a observar lo que pasa en mi agrupación, como que no hay información. Empiezo a recopilar y empiezo a ver un poco también cuestiones políticas de ámbito local, ¿no? Pero poco a poco van surgiendo, en el mundo de la política se van entrelazando también luego las políticas a otras esferas, lo que sería la esfera provincial, autonómica y la nacional, donde al fin y al cabo los políticos no nos podemos desligar de ella, y van surgiendo una serie de acontecimientos en la que, bueno, me llevan a formar parte de ese movimiento que realmente lo que proponía era un nuevo cambio, un nuevo rumbo en las políticas de nuestro partido, sobre todo lo que tiene que ver cuando en 2016 parte de la dirección, hay un ataque a la cúpula del Partido Socialista por parte de los varones y muchas de las bases nos ponemos en contra de ese ataque que sufre la dirección del partido, que lo que venía realmente era pedir una abstención al Partido Socialista, con lo que muchos no estábamos de acuerdo, no porque fuera solo el Partido Popular, sino porque además estábamos hablando de que había hecho una durísima reforma de pensiones, una durísima reforma laboral, y además ya se empezaba a escuchar lo de la trama Gürtel. Por tanto, veíamos que no era la posición correcta. Y en ese choque entre David y Goliat, entre la cúpula y la base del partido, donde ahí se desata toda también parte de esta historia, ¿no? Historia ha tenido el Partido Socialista en todas las épocas o en todas las décadas. Quizás estamos viviendo ahora la más difícil, no, no sé qué calificativo ponerle, sino una de las tantas, pero la que más suena ahora. Bueno, es verdad que hoy día hay mucha más información, mucha más conectividad, conocer muchos detalles. Por ejemplo, el Congreso Federal que se produjo, que se retransmitió prácticamente en directo en aquel momento en 2016, posiblemente en otra época hubiese pasado, pero no había tanta medio de comunicación, ¿no? Y aquel Congreso extraordinario fue llamativo como hoy día, por ejemplo, podemos ver las guerras casi que se conocen al detalle y en directo, ¿no? No creo que sea la única. Ha habido a lo largo de los años, ha habido muchos cambios, diría yo, dentro del Partido Socialista y debe haberlos. Yo soy de los que piensan, por eso en principio pensamos que somos un partido progresista porque pensamos que debemos seguir progresando y para eso hay que dejar muchas veces atrás pues, algunos métodos, ¿no? Y entonces no te diría que sea la mayor, pero sí es verdad, sí creo que ha sido muy relevante el hecho de que en este caso todas las bases se enfrentaron prácticamente a toda la cúpula. En el lado de la élite estaba toda la élite del partido y en el otro lado de la cancha solo estábamos las bases. Y fue un choque frontal, como te digo, entre nuestros representantes y nuestros militantes, ¿no? Alfonso, has querido resaltar en el libro, creo que está en contraportada o en algún, creo que el cómo una persona como tú, de una pequeña localidad como Pedro Abad, llega hasta, bueno, hasta el Senado, hasta la Cámara Alta. Eso no es fácil. No, no es fácil, no es fácil. Yo reconozco que todo eso tuvo lugar en todo ese contexto que he estado relatando, ¿no? Pero también te diría que es vertiginoso. Es vertiginoso en el sentido de que un militante, yo que he sido portavoz en un ayuntamiento como Pedro Abad, te veas de pronto y por raso en la Cámara, nada más y nada menos que en la Cámara Alta, en una de las cámaras legislativas de nuestro país, defendiendo leyes muy importantes, da vértigo, ¿vale? Y no solo por ese hecho, sino también por los acontecimientos que sucedieron alrededor, es decir, por ejemplo, una crisis sanitaria, donde hubo una pandemia terrible que hubo que decretar nada más y nada menos que un estado de alarma, un confinamiento extremo. Y claro, fue, si me apuras, como te he dicho, vertiginoso y complicado de asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero aún así yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso de la apuesta que nuestro secretario general, nuestro presidente de gobierno hizo y sigue haciendo por la convivencia y por seguir avanzando en una España, bueno, que siga dando respuesta a las crisis que van sucediendo, ¿eh? Alfonso, una experiencia para repetir, para no olvidar, para volver a repetir. He dicho repetir, para no volver a repetir o para no olvidar.
para ambas cosas, para no volverla a olvidar, porque creo que eso, independientemente de que lo repita o no, eso lo tengo ya como algo muy, aunque haya sido vertiginoso y te haya comentado eso, pero también es una experiencia inolvidable. Y también, sobre todo, porque ayuda a entender muchas veces las posiciones desde otro prisma, desde otro punto de vista. Muchas veces hablamos de los políticos como si fuesen entes superiores que no existen, que no son humanos. No, 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 para nada. Cualquier militante, como en mi caso, puede estar ahí, ¿no? Es decir, no es algo que esté ajeno a lo que pasa en la calle, ¿no? Y Ujú. para repetir, pues, por supuesto, yo creo que de hecho te diría que después de 4 años y después del confinamiento que hemos sufrido, te diría que me quedan ganas, me han quedado ganas de seguir, ¿no? Porque es verdad que ha sido, me ha sabido, si me apuras, me ha sabido a poco. Pero bueno, muy satisfecho yo con lo que he hecho. Bueno, no vamos a desvelar más detalles del libro. Sí que me gustaría que nos hicieras una sinopsis del libro. Eh, ¿Qué recoge exactamente o cómo resumirías tú el contenido del libro? Y por supuesto, pues recomendar este libro para este puente, por ejemplo, que hay tiempo para la lectura, por ejemplo. Efectivamente, vamos, como tú ya, yo creo que ya hemos hecho un poco un gran resumen, un poco y hemos dado algunas pinceladas de qué trata el libro y como para resumen te diría eso, ¿no? Que no deja de ser un relato subjetivo, personal, contado en primera persona de una fase temporal que va de, como digo, 2011 a 2018, en la cómo se va un militante o un político de un municipio se ve inmerso en toda esa pelea dentro de un partido socialista y bueno, y de acontecimientos que surgen a España y llega a la Cámara Alta, ¿no? Y bueno, como te digo, es eso, ¿no? Es un relato que también toca el aspecto humano, ¿no? Porque al mismo tiempo que van sucediendo acontecimientos políticos, no hay que olvidar que los políticos también somos humanos y te van sucediendo a lo largo de tu vida, te van sucediendo también una serie de acontecimientos personales muy directos que te afectan a cómo entender la vida a lo mejor y cómo entender la política, ¿no? Y te hace reflexionar y ver, realmente destacar lo importante. Entonces, es un libro muy humano, aunque tenga el aspecto o la fachada política, pero que bien podría leerse por cualquier persona, no solo que quiera introducirse en el mundo de la política, sino también un poco entender esos dos esferas, ¿no? La política y la humana, ¿no? Me decías también que incluso has escrito algún artículo que otro haciendo alusión y mención a la situación actual de lo que estamos viviendo, ¿no? Te refieres a lo que es La amnistía. la amnistía, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo, como sabes, también suelo, o por lo menos en mi tiempo como senador, nunca he rehusado de informar y de posicionarme, ¿no? De hecho, creo que eso es lo que nos destaca realmente a los políticos que se nos pide, ¿no? Que nos mojemos, como se suele decir, ¿no? Y en eso siempre suelo ser una persona que da la cara, ¿no? Y con el tema que tú comentas de la amnistía, pues efectivamente he hecho algunos artículos en relación a lo que qué posicionamiento que deberíamos adoptar con el tema de la amnistía y en ese sentido hay que recordar que en el 77, en el 76, si no mal recuerdo, se hizo una primera ley de amnistía que nos ayudó a España a unirnos y a seguir avanzando cohesionados. Ahí no se rompió España, al contrario, lo que sirvió esa ley de amnistía fue al contrario, para unirla. Luego hubo una amnistía en el 2012, si no recuerdo, una ley de amnistía por parte del Partido Popular, muy distinta, que lo que venía era a permitir que personas que habían defraudado y habían llevado sus dineros a paraísos fiscales se les permitiera una degradación muy reducida, ventajosa. Y ahora, pues bueno, dado el conflicto que hemos sufrido el problema, vamos a llamarlo así, de convivencia que puede existir entre Cataluña, eh, la respuesta que se le dio por parte de otros partidos políticos vimos que lo que hacía era mucho más, era más dividir a España. Vimos que con el barco del Piolín y los porrazos no ayudaron nada más que a aumentar el clima de conflicto, ¿no? Y alejarnos, ¿no? Por tanto, también hemos visto los indultos cómo realmente han apaciguado mucho el clima y ha mejorado la convivencia en nuestro país
y sobre todo también en Cataluña, y creo que la amnistía es ya cerrar ese capítulo de aquel sucesos que se vivieron y creo. Ahora, la respuesta, ¿qué pasará el día de mañana? Bueno, tampoco sabemos qué pasará, pero creo que la respuesta para cerrar ese episodio, creo que es necesaria dar esa respuesta. Entonces, en ese sentido, yo sí me he posicionado en favor de la ley de amnistía. No, como te digo, no quiere decir que el día de mañana esto se borre y se olvide y eso no vuelva a suceder. No es eso, ¿no? Es simplemente cerrar unos capítulos. Pues te iba a preguntar, como persona que se ha abierto camino desde una pequeña localidad, el pronóstico a corto plazo, qué va a pasar, ¿no? con todo esto que hay sobre la mesa y bueno, y lo que estamos viendo, ¿no? Los últimos acontecimientos, reuniones, no reuniones y bueno, ese futuro a corto plazo, ¿qué va a pasar? No sé si te atreves a pronosticarme algo. Bueno, yo creo que de todo esto lo que hace falta mucho, es verdad que las negociaciones es necesario que se lleven, bueno, para que salgan adelante tienen que haber al menos el metismo, ¿no? En las negociaciones, porque si no, no cuajan, ¿no? Las filtraciones solo ayudan a romper un poco el clima de negociación, ¿no? Y luego es verdad que lo que se está negociando, en cierto modo, se está hablando son entre dos fuerzas políticas, dos partidos políticos, no está hablando el gobierno, sino que está hablando el PSOE y está hablando Junts, son dos formaciones políticas, ¿no? Luego también pediría, y creo que es necesario, mucha pedagogía y mucha claridad en defensa de las posiciones o de las resoluciones. Yo, por ejemplo, si en este sentido vi que en el último Congreso, Comité Federal, el presidente, vamos, nuestro secretario general, ahí actuaba como secretario general del Partido Socialista, defendió abiertamente la amnistía y dio explicaciones de por qué era necesario la amnistía, ¿no? Lo que sí es verdad que he hecho en falta también, diciéndolo todo, que nuestros representantes a otras esferas también defiendan o apoyen la amnistía. Creo que es necesario, los militantes y los ciudadanos de la calle necesitan conocer por qué y qué conllevará esa ley de amnistía, ¿no? Y eso, para eso es necesario también, como digo, que nuestros representantes lo hagan, ¿no? Porque los militantes, en este caso socialistas, necesitan respuestas y necesitan explicaciones y necesitan escucharlas de sus representantes, no solo de los medios de comunicación, sino también, y nuestros representantes necesitan escuchar a la militancia, porque al fin y al cabo la militancia se toma una copa en el bar con un vecino o habla con su cuñado y le explican algunas cosas. Es necesario que el militante también le diga a nuestro representante, oye, yo oigo esto es lo que se está diciendo en la calle. Entonces es necesaria también esa comunicación. Y eso también es lo que he hecho muchas veces en falta, ¿no? Que haya esa transparencia y esa información, porque si no hay cosas que no se van a entender. Muy bien, Alfonso Muñoz, autor de este libro. ¿Alguna cosita más de esta primavera sanchista y de todo lo que estamos viviendo? Una frase solo. Con mi libro es verdad que lo que no intento molestar a nadie, pero tampoco intento agradar a nadie, ¿vale? Que nadie se sienta molesto, sino que muchas veces las cosas hay que contarlas como son y eso no quiere decir que deba molestar a nadie. Simplemente por aclarar ese detalle, ¿eh? Pues queda dicho. Ahora sí nos queda hacer esa recomendación, ¿no? De que cualquier persona que nos esté viendo, el libro está ya en plataformas donde podemos adquirir el libro. Sí, el libro está editado por Ediciones Algolfa, Ujú. una editorial malagueña con la que Pedro A tiene mucha relación y está en todas las plataformas digitales de todas las librerías de España, ¿no? Y se puede obtener a través de internet o bien dirigiéndose a la página web de Ediciones Algolfa, ¿no? Y es asequible en todo fácilmente y bueno, yo es verdad que lo recomiendo para estas navidades un poco para lo que te he comentado antes, ¿no? O que quiera un poco introducirse o qué siente un político humano, ¿no? Y cómo vive un político humano una experiencia de ese nivel, ¿no? Y a lo mejor para estas navidades, si sigue lloviendo y mejora un poco
sentarnos en una butaca a leer tranquilamente esta historia, ¿no? Que espero que les guste. Pues Alfonso Muñoz, nuestro deseo es que las personas que nos están viendo tengan ese tiempo para leer el libro, que también que lo compren y que no sé si vendrá una segunda publicación, o un segundo capítulo, o una trilogía o algo de eso. Pues te diría que ahí estamos, ahí estamos. Ya, Cuando porque uno es verdad prueba, que, cuando uno prueba las mieles, no, porque es verdad que hay cosas que siguen quedando por contar. Y creo que es necesario contarlas y bueno, estoy trabajando en un posible segunda parte que espero que, bueno, a ver cuando tarde, espero que esta vez tarde menos el parto. Pero bueno, que en principio esta historia es una historia muy personal, muy directa, muy sencilla y yo creo que tiene fácil lectura y puede agradar a los lectores. Alfonso Muñoz, muchas gracias y que tengas una buena Navidad para ti y para toda tu familia. Igualmente, José, y igualmente a todos los espectadores. Pues ya lo han escuchado, este libro que viene en este mes de la Navidad en el que podemos estar pensando un regalo, un buen regalo, la lectura sea cual sea siempre es buena y bueno, y también por qué no conocer la historia de Alfonso Muñoz, que no es fácil salir de una localidad pequeñita cordoesa como es Pedro Abad y llegar a la Cámara Alta, al Senado y estar a pues esa legislatura como senador en la capital de nuestro país. Pues nada más, señoras y señores, de momento ha sido todo, que no ha sido poco. Muchas gracias.